Qué gusto estar con este auditorio, todavía con bastante gente, ¿no? Con mucha expectativa para escuchar lo que se viene, porque lo que se viene es bueno, ¿no? Porque tenemos una suerte esta tarde. Tenemos la suerte de estar aquí con Claudia Villamayor. Ella es una colega, una amiga, una comunicadora popular, feminista, que ha dado mucho de su trabajo para que esta América Latina y la comunicación en América Latina sea mejor. Ella es argentina, su experiencia consiste en el desarrollo de estrategias de políticas y planificación de la comunicación en el Estado, en las organizaciones y movimientos sociales y en los medios de comunicación. Trabaja desde una perspectiva comunicacional con enfoque de géneros en la planificación y la gestión de políticas públicas, programas y proyectos. Comunicación de gobierno y en producción de contenidos en los medios de comunicación con énfasis de la comunicación radiofónica. Su trayectoria académica en el ámbito de la docencia, la extensión y la investigación se vincula a los temas mencionados. Es docente en grado y posgrado, trabaja en publicaciones especializadas vinculadas al campo de las ciencias sociales y la comunicación. También se desempeña en publicaciones pedagógicas y el campo periodístico especializado. El día de hoy, ella ha preparado un importante trabajo que lo ha titulado La comunicación popular en América Latina, desafíos y perspectivas desde un enfoque de género. Así que, sin más preámbulo, vamos a escuchar lo que todos ustedes han estado esperando, la voz de nuestra querida amiga Claudia Villamayor. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Algunas partes las voy a leer, voy a tratar de ser la más amena posible y algunas las voy a comentar. Bueno, hay muchos compañeros de ruta en esta platea de mucha militancia a lo largo de estos casi 40 años yo cuento 40 años porque es postdictadura en mi caso, en la Argentina, que transitamos un montón de caminos por la comunicación popular, que esa ha sido mi vida, y la comunicación educativa. Así que yo lo primero que quiero hacer es agradecerles la participación y la escucha para después poder intercambiar. Para mí este lugar, la primera vez que vine fue para un festival de radioapasionados y televisionarias, que animaron maestros y maestras nuestras. Algunas están aquí presentes, como José Ignacio López Vigil. Y bueno, este es un lugar de encuentro donde hay buenas personas políticamente brillantes como Gise, como Pancho, como César, que son solidarias y que nos imantan a venir. Esa es la primera voluntad, ¿no? La voluntad que nace del compromiso político con los compañeros y con CIESPAL. Es un espacio de conversación sustantiva sobre la comunicación, la cultura y la educación desde una dimensión política, fundamentalmente, para alimentar caminos que para mí, a pesar de lo que pasa en mi país y muchos de nuestros países, pasado mañana son las elecciones, yo no abandono la esperanza. Comunicación, cultura, educación y dimensión política son una cuatríada de trabajo y compromiso académico, pero por sobre todo es un compromiso político para producir caminos y ámbitos desde donde proponer procesos de transformación. Nuestras energías están en las universidades, pero no solamente, en las organizaciones populares, sociales, culturales, sindicales, políticas, mediáticas, pero no solamente,
y en las políticas públicas, entre muchos otros ámbitos que existen en los mapas de América Latina y el Caribe. Cada ámbito no es un fin en sí mismo, como ustedes, como casi todas y todos, hemos trabajado en la universidad, pero también y fundamentalmente en las organizaciones populares, en los medios comunitarios, en las organizaciones de comunicación que no son necesariamente universitarias, o estamos en la gestión pública. Actualmente yo estoy en la Dirección de Formación e Investigación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Es decir, cada una y cada uno de nosotros viene de prácticas muy concretas, que no son un fin en sí mismo, para nadie de nosotros que estamos acá. Son los espacios donde tejemos personal y colectivamente con los diferentes grupos con los que trabajamos, y además en donde nos integramos para hacer aportes con el fin de crear condiciones para una finalidad superlativa, mucho mayor, que es la de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Y acá hay una primera cuestión que a mí me parece que la recogieron muchas y muchos de ustedes en las ponencias, en las mesas, el compañero Bolaño, calculo que mañana también Carlos, maestros. La producción del Raúl, no sé por qué le dije Carlos Fuentes Navarro, Raúl Fuentes Navarro. La producción del conocimiento de cualquiera de las que estamos y los que estamos acá es nacido en la lucha por la justicia y que producimos en diferentes ámbitos, que fueron los mencionados. Y este es el sentido que a mí me compromete a estar en este lugar, pese a su nombre, ¿no? Conferencia magistral, mediante la cual quiero honrar los legados de CIESPAL, en primer lugar, ¿no? Porque siempre hay como una manía, no necesariamente recomendable, que cuando uno llega cree que recién llega todo. En realidad hay caminos larguísimos ya desarrollados, en este caso por CIESPAL, por las organizaciones de la comunicación popular, por sus referentes personales, colectivos, de todo el continente del Caribe. Algunas de ellas están acá presentes, viene un montón de caras del camino de la comunicación popular, que ya lleva más de 80 años en América Latina y el Caribe. Yo nací en el 65, así que larga data. Y también quiero honrar el legado de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, porque es en esos escenarios, en los dos, el de las organizaciones y el de la universidad, de enorme trayectoria por las cuales tantas personas hemos transitado hasta la actualidad. Ayer en el ascensor le decía al profesor Raúl Fuentes Navarro, yo tenía 25 años y me encontraba escuchándolo a él en Acapulco, México, cuando habló frente a 5.000 personas convocadas en ese momento para escuchar un campo cargado de futuro, el estudio de la comunicación en América Latina. Por lo tanto, para mí hay huellas sobre las que uno ya transita y en la cual se fue subjetivando, ¿no? Se fue armando su identidad en la ruta de lo que Amparo Cadavid dice el camino anfibio, ¿no? Entre la universidad y los territorios que los míos, a los que yo me integré, son los vinculados a las organizaciones de la comunicación y la educación popular y a los medios populares. Lo mismo pasa siempre que hablamos, primero hay que recuperar los saberes producidos, desde las prácticas de quienes nos preceden, pero también, y con entusiasmo lo digo, con quienes son contemporáneos a mi propio caminar, con quienes aprendo todos los días, con ellas y ellos, con quienes se puede abrir comunicación en el trabajo y nuestras luchas políticas para objetivar la novedad que surge de esas prácticas y las de quienes están interactuando en ellas. Me parece que esa historicidad, esa memoria de la comunicación popular, la que habló en las universidades y que nacieron en las organizaciones, yo creo que de los trayectos, si uno hace los mapas genealógicos de la comunicación popular latinoamericana, se encuentra con las organizaciones, con los movimientos sociales, con los sindicatos, con las militancias de las radios mineras,
con las militancias políticas partidarias también, con los movimientos revolucionarios, la comunicación insurgente, la comunicación para el desarrollo, la comunicación educativa, todos esos trayectos me parece que nunca es suficiente, ni siquiera con esos artículos que uno recorre, que escribe Gabriel Kaplum y que recupera esa historia, nunca alcanzan y tienen que, me parece, como primera propuesta, actualizarse, no compilando necesariamente, porque los libros ya existen, a lo mejor reeditándolos, pero sí hay que hacer una historicidad de lo que se ha producido con tantísima gente que está presente o ya no está, para poder inscribir ese estatuto de la comunicación popular en todos los espacios de formación y de enseñanza que son de la universidad o que están por fuera de ella, o más bien que son de las organizaciones o que están por fuera de ellas. Por eso muchas gracias a CIESPAL y a FELAFAX por tomar la iniciativa de pensar en profundidad cada momento de este encuentro y porque sus trabajadoras y trabajadores organizan, hacen y logran que sea posible. La construcción del conocimiento es entre muchas y muchos y cada quien desde su lugar. Como decía José Gervasio Artigas, Naides es más que Naides. Y me gustaría inaugurar lo que voy a decir con una frase por todas y todos ustedes conocidos que honra el legado de José Gervasio Artigas, uruguayo. Todas y todos nosotros sabemos algo, todas y todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Ya saben cuál es el autor, compañero Paulo Freire. Hay una cuestión con la producción del conocimiento de la comunicación popular, y es que ese conocimiento no nace de un laboratorio, sino que nace de luchas políticas. Por lo tanto, la noción de comunicación popular vinculada a procesos emancipatorios y todos los adjetivos que todos, como dice José Ignacio, todos los apellidos que tiene en América Latina, desde mediados del siglo XX hasta ahora, ustedes los conocen: comunitaria, alternativa, popular, colectiva, participativa, para el desarrollo, alternativa, insurgente, cooperativa, de abajo para arriba, liberadora. Nombran procesos políticos y sujetos vivientes, personas que trabajan colectivamente y que lo llevan adelante. Hay muchos trabajos sobre esto, muchos. Sin embargo, uno transita algunos espacios y nunca son del todo conocidos. Ahí hay un primer interrogante para hacerse respecto de lo que unos y otras hacemos desde los ámbitos que antes nombré. Es un poco complejo entrar a una cátedra de comunicación al tercer año de una carrera y que uno nombre el informe McBride y no lo conozcan. Hay una autoría de los nombres de la comunicación popular que son para mí las más genuinas y que son esas, las que nacen de las luchas, son los que escriben desde la acción por la transformación y que tienen base teórica, como decía Gramsci, pero dice mi amiga Natalia Vinelli, es reflexión actuada y acción reflexionada. Es decir, ninguna práctica organizacional de cualquier índole no trae una base teórica, historizada, y que es resultado de su propia estrategia y de acción. Hay teoría y hay método. Ustedes ya los conocen, se los nombro históricamente. Digo ustedes y algunos no necesariamente. Algunas caras que están por acá van a recordar las radios mineras bolivianas, el sistema de radio sutatensa, la experiencia sindical de Brasil, las radios libres de Europa, el cine político, la agencia de noticias Ancla de Rodolfo Walsh y Jorge Massetti, las emisoras insurgentes de América Central, Radio Rebelde, Radio Cutibalú, Radio Enriquillo, todas las compañeras y los trabajos que han hecho en La Tacunga, acá en Ecuador, Radio Sucumbíos, el Teatro del Oprimido de Augusto Boal, la Radio Venceremos, qué sé yo, la comunicación digital, el movimiento zapatista en los 90, la radio educativa, la prensa campesina, el diario de la CGT de los argentinos, la radio internacional feminista que funcionaba de Costa Rica. Ya podemos decir que fue hace 20 años, Tachi.
el teatro popular del oprimido que decía, el informe McGrath, el análisis de la comunicación de masas y el colonialismo, como lo llamaba Armand Matelart, la producción de materiales educativos, la pedagogía de la comunicación, la televisión alternativa. Algunos de esos recorridos que se intentaron desde la perspectiva de la comunicación y el desarrollo, que ahora hace un tiempo le dicen comunicación y cambio social, la objetivación de nociones y metodologías de la planificación y la gestión de procesos comunicacionales para las organizaciones y para el Estado, siempre desde la perspectiva de la comunicación popular. Es decir, esas prácticas son autores genuinos, para mí son autoras y autores, cuya objetivación teórica uno la puede sacar no solamente a través del registro, sino también de la sistematización. El libro Una mina de coraje, la reflexión que hay de la radio Retumba de Fementránsito en la ciudad de Castelar, en la provincia de Buenos Aires, y tantas experiencias que uno puede recuperar. Ahí hay fuente teórica, hay fuente metodológica, con un estatuto sustantivo que tiene que estar en las trayectorias de las currículas y que no es la sexta unidad que no se llega a ver porque le quedan pocas clases en las teorías y en los estudios de comunicación, sino que el estatuto de esas luchas populares y de esos actores y de esas actrices que conjugaron una noción de la comunicación merecen instituirse, sobre todo en este tiempo de Laufer, en este tiempo de persecución a periodistas, en este tiempo de discursos de odio, de magnicidios, de genocidios, de misoginia, de colonialismo, de patriarcado. Debería ahí recogerse en esa fuente de esas experiencias, método, nociones, técnicas y algo que no se puede enseñar, que tiene que ver con la mística y la vocación de la militancia. Esa se tiene o no se tiene. Hay un segundo lugar de donde proceden también modos de objetivar nociones y perspectivas que yo quiero reivindicar, que es el campo académico, ¿no? Para hablar de comunicación popular. Durante muchísimo tiempo a muchos de ustedes les ha pasado como a mí, sobre todo a los que pasamos el medio siglo, por ahí para la gente más joven no es así, y qué bueno que no sea así, que es que si estabas en la universidad y ibas a las organizaciones populares, te decían que no sabías nada, que tenías que empezar de vuelta, que con cómo se comía con lo que estabas hablando en abstracto. Y cuando ibas a las universidades y entusiasmada decías, bueno, pero hay que trabajar con las radios populares, las televisoras, la comunicación grupal liberadora, como lo hacía Proa. Y te decían, pero esa comunicación es la hermana pobre, la hermana menor de los estudios de la comunicación en América Latina. Yo creo que eso nos ha hecho mucho mal, esa fragmentación, pero igual hay en esas expresiones cosas para las que es importante aprender. Y en ese sentido, hay un montón de autoras y autores acá, algunos están presentes. Yo voy a traer acá la memoria de una gran amiga y hermana que es María Cristina Mata, también Rosa María Alfaro, para nombrar algunas, Regina Festa, que comprometidos en las causas de comunicación y emancipación muchas veces han integrado o integran esas prácticas. Se trata de quienes se focalizaron en la investigación, en el campo académico, cuyos resultados sirven para impulsar el proyecto y orientarlo en rumbos que lo potencian. En este camino también están quienes se focalizan en sistematizar. Hay Oscar Jara, por ejemplo, Costa Rica. El trabajo de Daniel Prieto Castillo, de Francisco Gutiérrez, tanta gente en América Latina que están ausentes de las currículas de algunas carreras. Focalizan en sistematizar la experiencia para facilitar el análisis y la conversación colectiva de diversidad de proyectos que sirven como recursos para impulsarlos y para fortalecerlos. Tanto la investigación como la sistematización, aunque con recorridos diferenciados y algunos puntos en común, se logra objetivar nociones, perspectivas y metodologías
que nacen en esas prácticas y sujetos. Quienes investigan y se sistematizan, organizan eso ¿en qué? En categorías, producen teorización, métodos, resultados de las prácticas. Son intelectuales orgánicos, me voy a incluir, de esos procesos que se ven enriquecidos por la formación que tenemos, por las improntas, algunos más en la comunicación y los consumos culturales, otros más en la economía política de la comunicación, otros más en los estudios culturales, otros más... Bueno, cada quien va teniendo su impronta de acuerdo a los trayectos biográficos de formación que tiene y a los que se abre para trabajar con otros y otras que tienen otros trayectos, ¿no? Lo destacado de este proceso es la producción de conocimiento, resultado del diálogo de saberes, nacidos en las luchas de los sujetos, ¿no? Las autoras y los autores de las epistemologías del sur dicen, ¿no?, que no se investiga el pasado solamente, sino que es posible pensar en métodos que investiguen las luchas en este momento y en donde el diálogo de saberes nos convoca no solo a entender lo que surge de la universidad, sino también a lo que surge de las prácticas. Y el gran desafío es producir nociones, perspectivas y métodos que permitan una teoría y una metodología nueva, que no sea teoricismo y no sea positivismo clásico, que separe y fragmenta de manera binaria lo mismo que hace el patriarcado. La comunicación y la emancipación y todos sus adjetivos o apellidos no tienen una significación unívoca. Hay que salir de esa maña que hemos tenido de encontrar conceptos totalizadores, que si se llama alternativa, que si se llama popular, que si se llama de una manera u otra. Cada quien le puede llamar radical, como lo escribe Manuel Chaparro. Los adjetivos en todos los casos, desde mi punto de vista, por supuesto, se vinculan a procesos concretos, que hay que verlos en los contextos. Hay modos de nombrar que son iguales y que en realidad cuando uno los explora en las prácticas se da cuenta que está hablando cosas distintas. Hay experiencia que tiene el mundo cristiano de comunicación popular que no es igual a la experiencia que tiene la radio insurgente de El Salvador en la década del 70-80. Y sin embargo las dos se llaman comunicación popular. Por eso no hay que ahí focalizarse en intentar capturar en una palabra un concepto totalizador que abarque todo, mucho menos si se llamara de cambio social, por ejemplo, ¿no? El sentido producido hay que encontrarlo en las prácticas, en los saberes, en los sujetos en las que ellas intervienen, en escenarios políticos, sociales y económicos que es imprescindible conocer inclusive. Es decir, poner en escena eso que le decían esta mañana o ayer, el pensamiento situado. Se lo nombra tanto, pero hay que darle candela a poner un pensamiento situado, tener una lectura sociopolítica de lo que acontece, la producción de esa práctica y de esos sujetos colectivos de la comunicación popular, emancipatoria, surge de una producción material concreta, en donde hay ahí una palabra fundamental, que es el conflicto social, la desigualdad de clases, la desigualdad salarial, la desigualdad en el trabajo, las desigualdades. ¿Qué nombran esos proyectos cuando dicen comunicación y emancipación? ¿Quiénes nombran? ¿Quiénes son esas personas? ¿De qué naturaleza es el proyecto, la organización, un medio, una política pública? ¿En qué contexto, qué objetivos, qué buscan, cómo se proponen, cómo son percibidas? ¿Qué necesita promover para que se pueda realizar un salto cualitativo en la incidencia de sus propósitos comunicacionales? Son algunas de las preguntas que ordenan una comprensión acerca de lo que se quiere decir cuando se reconoce en lo dicho como popular o colectiva, liberadora, cualquier otro tipo de adjetivo a lo largo de las décadas. En un trabajo reciente que hicimos con una compañera que se llama Natalia Vinelli de Barricada TV, en el libro Comunicación Popular y Alternativa, una revisión dialogada, decíamos, hace marzo de este año. La pluralidad de esta adjetivación expresa la voluntad política de una enorme diversidad de iniciativas, de colectivos político-culturales, de naturaleza diferenciada.
como decíamos, cantidad de organizaciones de la educación y de la cultura popular, de la economía popular, de los sindicatos, de los movimientos socioculturales, de la comunicación digital, los soportes en multiplataforma. Todas ellas tienen una impronta política. Es decir, Natalia siempre dice, cuando pensamos estas cosas, no se trata de la comunicación que se reúne alrededor del fogón y canta una que sepamos todo. Porque eso es bajarle el precio a la comunicación popular. Y es una falta de respeto a nuestros ancestros que la construyeron durante las décadas de los 60, de los 70, de los 80. Y también a nosotras mismas en la década de los 90. Todas ellas con una fuerte impronta política, atravesadas por el deseo de transformación de un orden opresivo que está siendo claramente represivo y que afecta a la vida de las personas, en su mayoría en la Argentina y en el mundo. Sobre todo, menoscaba sus derechos. Estas denominaciones son expresiones cargadas de sentido por los grupos que las hacen y al mismo tiempo tienen una trayectoria política e ideológica de los grupos que son muy diferentes. Entonces, pretender en un concepto, primero hacer un concepto. Los conceptos tienen que ser vivos, estratégicos, políticos y honrar que están construidos por prácticas y estrategias de lucha. Entonces, la diferencia es un valor, es un devenir singular, como dice, no sé si se le dirán compañero al compañero de Les, pero es un devenir singular. Y esa singularidad no hay por qué capturarla en un sustancialismo causal, totalizador y, por cierto, muy sectario, sino abrir la comunicación y la comunicación popular para poder diversificar y respetar la diferencia en esa historicidad de todas las propuestas. Hoy por hoy, los estudiantes, los militantes, yo soy una militante partidaria también, el uso que hacen de las redes digitales y cómo narran a través de todos los recursos que la comunicación y los lenguajes de la comunicación hoy brindan, tienen otras formas de narrar, otras formas de decir en la técnica, pero también otras narrativas políticas de las cuales voy a hablar en un ratito. Hay experiencias entonces que son contemporáneas entre sí y que se adjetivan de igual manera, pero que adquieren significaciones político-culturales distintas. También hay experiencias que desarrollan políticas sociales que son de naturaleza comunicacional, que no son de naturaleza comunicacional, pero que incorporan a la comunicación como una dimensión y como una estrategia. Hoy a la mañana con Manuel Chaparro, que estábamos en la mesa de comunicación y derechos humanos, para poner un ejemplo, algunos en todas las mesas hubo ejemplos. No todos los proyectos son de origen comunicacional, son de la agricultura familiar, son de organizaciones de mujeres, son de organizaciones del movimiento LGBTI+, son organizaciones de la economía popular, de la salud mental, de proyectos como los de esta mañana que abordan las violencias contra las infancias, que trabajan, en fin, innumerables organizaciones que tienen temáticas particulares con las cuales trabajan, pero que también, además de tener temáticas, las incorporan como enfoque para incorporar a la comunicación. No son, por ejemplo, las problemáticas de género no son solo problemas de mujeres y el movimiento de las diversidades. También hay fuente de enfoques para incorporar a la mirada de la comunicación como derecho. Por eso se trata de organizaciones específicamente dedicadas a la comunicación o de aquellas dedicadas a una o más luchas por otros derechos y que tienen a la comunicación como dimensión de lectura de los procesos sociales y como estrategia de trabajo. En todos los casos se habla de la comunicación como un derecho humano. Y este concepto no es privativo del que discute las normativas para que ese derecho legítimamente esté reconocido en las constituciones, esté reconocido en las normativas de los estados nacionales, sino que la comunicación
como derecho es un principio ético-filosófico para incorporar en las políticas de cualquier temática de organizaciones, pero también de las políticas de Estado. Las experiencias y sus protagonistas a lo largo de los años y hasta la actualidad pueden ser identificadas por algunas características sustantivas. Primero voy a hablar de las organizaciones. Primero se trata de grupos socioculturales organizados. Son formas todas asociativas y colectivas. Desde estas lógicas colectivas, diría Ana María Fernández, se organizan estrategias políticas para la acción y es a partir de ellas que la gestión, la organización, la sostenibilidad social y económica y hasta tecnológica cobran un sentido integral de trabajo con una clara voluntad político-cultural. Y esto es para todos aquellos que a lo largo de estos, desde el año 49, 47 hasta ahora, supusieron que la comunicación popular no tenía objeto. Este es el primer objeto que tiene. Frente a ellos conflictos, los conflictos que evidencian en la vida cotidiana y que expresan las tensiones en términos de necesidad existentes, son grupos que se organizan, se planifican, se ordenan a partir de necesidades urgentes, bien concretas, necesidades y de derechos ausentes. Se pueden afirmar, a modo de ejemplo, que siempre que nace un medio de comunicación popular, por ejemplo, se puede afirmar, a modo de ejemplo, decía, si bien hay múltiples razones para su surgimiento, una clave es, la que todos conocen, es que existe un escenario de concentración del poder económico que se produce, por el cual se produce la concentración del poder mediático de las corporaciones. El fundamento de los medios corporativos es aquel que sustenta el modelo económico capitalista y que además tiene la capacidad de mutar y de transformarse y de existir en el tiempo de una manera increíble hasta niveles sanguinarios. Pero esta realidad que uno aplica a un medio de comunicación también podía aplicar a cualquier otro tipo de organización, a una necesidad de la salud, a una necesidad del medio ambiente, a una crisis de cambio climático, a una crisis laboral, a la aberrante y grave multiplicación de los femicidios, de los abusos sexuales en las niñeces. Es decir, a una urgencia, a una necesidad se corresponde con un derecho. Al mismo tiempo podemos dar muchos ejemplos, inclusive lo podemos hacer con posterioridad a esto que estoy compartiendo. La comunicación popular siempre es una comunicación que parte de enfoques de derechos humanos. Y desde ese enfoque, como diría Manuel, no son individuales, sino que son colectivos. Desde este enfoque se direccionan sus estrategias múltiples, diversas, nunca iguales, unas de otras, no hay recetas, lo que aplico en una organización no lo voy a aplicar a la otra, no hay manual para eso. Sin embargo, hay una voluntad común en los grupos asociativos y esa voluntad la quisiera destacar porque es lo que hemos aprendido en estos 40 años. Hay una voluntad común que es histórica, que trasciende las décadas de la comunicación popular y es la de desnaturalizar el vozarrón enunciativo del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, como le dice Paula Meneses y Karina Bedaseca en el 2007. La desnaturalización de verdades dadas hace parte de una política estratégica que interpela el orden del discurso social, cultural, político y económico. Un orden económico injusto se corresponde con un orden social, cultural y comunicacional injusto. En este camino, el orden del discurso atravesado por el modo en que se concibe y vemos cómo el poder, me voy a permitir esta vulgaridad, cómo se distribuye el poder desigualado, no nació de un repollo. Hay razones estructurales, materiales y concretas, con determinismos causales, en este caso económicos, y que se convierten y moldean la cultura de una determinada manera que ustedes conocen y que tiene dos claves para comprender esta definición sociocultural y material. Una es la de la justicia social, que va de la mano de la justicia de género y
que va de la mano de la justicia simbólica y comunicacional. Esa tríada para mí es fundamental no separarla. No hay separación entre ellas. Si uno quiere hacer comunicación popular, desnaturalizar los discursos colonialistas, capitalistas y patriarcales, no puede menos que interrogarse por la desigualdad de género en todos los órdenes de la vida, que curiosamente no estará desligada de la justicia social. Si revisamos los mapas genealógicos de la comunicación popular latinoamericana, siempre encontramos en la agenda social que la agenda social surge de la movilización de grupos organizados que accionan con voluntad de incidir en la agenda política. Lo que aspira siempre es a convertirse eso en agenda de gobierno, a tener incidencia política, pública, como decía recién la compañera de Bolivia, y eso se llama política de Estado. Salir de la dualidad también implica, desde mi perspectiva, salir de que la única comunicación popular que vale es la autogestiva. También hace parte, hacerse cargo del Estado. Sabemos que el Estado es macho, es blanco y es vertical. Bueno, hay que intervenirlo. De la forma que se interviene es accionando en él. Históricamente, los y las sujetos que llevan adelante las prácticas y producen saberes de los originarios de la comunicación popular o de las originarias son las organizaciones sociales y que siempre son colectivas. Quienes hacen y producen perspectiva en la comunicación con adjetivos generan saberes a partir de esa acción, pero también de su investigación, de su sistematización y de la capacidad de objetivar teóricamente y metodológicamente lo que en ellas se produce. Entonces, si tenemos la posibilidad de estudiar las estructuras de la concentración mediática y cómo se comprende la acumulación del capital respecto de los dispositivos mediáticos, ¿por qué no puede haber una economía política de la comunicación popular para ver cómo las organizaciones de la comunicación popular intervienen en la política económica de la cultura? Es como que unos estudian los mapas grandes y los mapas chicos siempre están en la marginalidad de la producción del conocimiento. Las nociones del Carpo surgen de las prácticas y la reflexión sobre las mismas y están en diálogo con las tradiciones históricas que organizaron el movimiento popular. Y a la clase trabajadora, sin calco ni copia, como escribía José Carlos Mariátegui, podemos decir que son creación heroica. ¿Por qué no incluirla en los estudios de la economía política y la comunicación? Por eso el pensamiento situado es clave para comprender cómo se producen los sujetos y las sujetas, los saberes y las prácticas. Hay quienes las comprenden en el campo de las organizaciones o sujetos colectivos que nacen y perduran. Y hay quienes dicen, no solo hay que estudiar el desarrollo de la comunicación popular nacidas en esas organizaciones, sino que también el Estado es un ámbito estratégico para trabajar desde la perspectiva de la comunicación y con adjetivos. Y a estos dos ámbitos le voy a agregar un tercero, con algunas compañeras que han sido maestras de una, lo hemos discutido mucho y no nos vamos a poner de acuerdo, que es el periodismo comprometido en las causas de la justicia. Para mí, no, es que son periodistas individuales y entonces, como no son de organizaciones y no son colectivos, entonces no son de la comunicación popular. Yo creo que experiencias como las que puedo citar dos que me honran mucho, que es la de Rodolfo Walsh o la de Jorge Massetti y la de tantas periodistas y compañeros periodistas que a lo largo del mundo, pero especialmente de América Latina y el Caribe, han tenido la capacidad de poner en agenda lo que el bozarrón naturaliza y desnaturalizarlo, ¿no? La mentira, por ejemplo, que ahora le dicen, ¿cómo es? Fake news. Eso se llama mentira. Mentir, a la mentira hay que desnaturalizarla, hay que descubrirle la narrativa, desmontarla
y volver a narrarla para lograr incidencia cultural. Eso es lo que ha hecho la comunicación popular toda la vida. Es decir, o por el teatro, o por la producción de materiales educativos, o por los podcasts, por las series, las novelas, o por todos los recursos que la comunicación brinda. ¿Para qué? Para desnaturalizar el vozarrón del dominador, decía Paulo Freire, lo dijo en los 60. Por lo tanto, capaz que la operatoria de la mentira hoy tiene niveles tan exasperantes, que hace falta el ingenio popular, en donde no alcanza a hacer los estudios de los dispositivos y las recepciones, sino hace falta poder producir otras narrativas con esos lenguajes para poder intervenirlo. Podemos decir entonces que las nociones, las perspectivas y las concepciones políticos-culturales de la comunicación popular se objetivan como resultado de esas prácticas, pero quiero recuperar a los tres ámbitos, a las experiencias, a la universidad y a los periodistas. Todavía más. Me gusta, no pasa nada. Estos son algunos de los ejes de la comunicación popular, o la comunicación del común, como le dice Mauro Cerviño. Las articulaciones, las redes y solidaridades entre medios, las organizaciones, las universidades, los espacios conquistados del movimiento social y comunitario en el Estado, donde hay gente que con eso se lleva muy mal, las y los periodistas, políticas públicas dentro de estados populares que asumen a la comunicación popular como parte de sus estrategias, desarrollar el diseño, la planificación y la gestión de procesos comunicacionales en el Estado. ¿Acaso no puede ser concebido también desde la perspectiva de la comunicación popular, pública, política, alternativa, comunitaria? ¿En qué casos sí, en qué casos no? Cualquiera de esas preguntas y otras que se les pueden ocurrir a ustedes, yo prefiero hablar del desarrollo de un campo que es una praxis inacabada, porque siempre que haya injusticias y desigualdad estaremos trabajando para el campo de la comunicación popular. Abrir las perspectivas supone salir del pensamiento que queda atrapado en concepciones sustancialistas y unívocas. Y para mí, los desafíos de la comunicación popular con enfoque del género para su estatuto político y académico, me voy a permitir primero desterrar, intentar desterrar algunos estereotipos que después de 40 años ya no nos los bancamos más. El primero, ¿qué es un estereotipo? Existen descalificaciones, estigmatizaciones de la comunicación popular en el campo académico, de ese voy a hablar. Pero también en algunos espacios progresistas y algunas militancias sindicales y partidarias que descreen de la comunicación y de la noción de lo popular, o bien no lo comprenden porque son crecidas y crecidos intelectualmente al calor de los análisis críticos del vozarrón de los medios de las corporaciones, y creen que para combatirlo se hace necesario que algo tan grande como lo criticado para poder llegar y tener alcance, sin cuestionar la matriz cultural del mercado. O cuestionando, pero suponiendo que para lograr una alternativa hay que detonar lo que está y armar otro orden posible como un único camino. No es para nada ni desdeñable, por supuesto, esto último, ¿no? Tampoco se trata de... Sin embargo, echa por tierra toda iniciativa colectiva que es producida en los territorios. Entonces dice, son proyectos lindos, grupales, pero no tienen incidencia. Todas estas perspectivas se producen en el arco de un variopinto cultural que muestra con claridad lo ubicuo que puede llegar a ser el mercado cuando define las identidades y hasta inclusive los análisis, coercionando y limitando la capacidad inventiva de la comunidad organizada y subestimándola. Estereotipar, en este caso, refiere a la acción de asignar reduccionismos causales, de instrumentar una descalificación innecesaria para producir un conocimiento errático sobre algo o alguien. Esos casetitos que se hacían, esos casetforos, no tienen incidencia. Habría una larga historicidad para demostrar lo contrario. En este caso,
estereotipo o estereotipar en una frase lo usamos como el modo de estigmatizar que se usa para dar cuenta de expresiones inhabilitantes de la comunicación popular. Les nombro algunas. La voz de lo que no tienen voz, histórica. Por un lado, descalificarla de entrada cuando en su origen y en su contexto, no lo digo yo que vengo del mundo cristianucci, sino mi compañera Natalia Vinelli, que viene del mundo del materialismo dialéctico marxista-leninista, dice, no la subestimes, porque en ese momento fue una de las voces más enunciadas, más fuertes de hacer pública, del logro por hacer pública la voz de los que no tenían voz o de los condenados de la tierra. Otra cosa es lo que se hizo luego de la voz de los que no tienen voz, que es una matriz profundamente paternalista, es como hablar de Marx y de los marxistas, una cosa y no tiene necesariamente que ver con la otra. La otra es práctica, es empírica, pero no es teórica. Esa es la otra binariedad que nos ha alojado en un lugar marginal, pobre, pequeño y... ¿Cómo era? Pequeñas... Las PPP, ¿cómo era que se decía? Pequeñas, pobres y pocas, ¿no? PPP. Esas prácticas tienen una profunda teoría. Que una no la sepa objetivar es otro problema. Que no pueda radiografiar lo que allí acontece, problematizarlo y enriquecerlo son otros 100 pesos, como dicen en Honduras. El otro estereotipo, lo que importa son las experiencias y los procesos, no los resultados. Otro estereotipo, no es académica. Viste que siempre que quieren descalificar a alguien, en algunos sectores es muy académico. Y uno dice, pucha, a mí me gustó la universidad, a mí me gustó estudiar, a mí me gustó ponerle rigurosidad a eso y también he sido una militante de chica y alpargata en los medios populares. Claro, lo que se quería era otra academia, esa academia que construyó en el diario de viaje Simón Bolívar con su maestro Simón Rodríguez, con el cuaderno y la bitácora que nos invitaba Jorge Huergo, comunicador extraordinario y amigo, que decía, el diario de campo, la bitácora, es el cuaderno pedagógico para construir tu propia formación. Es académica también la comunicación popular, tiene que tener estatuto, tiene que ser transversal. Bueno, en la experiencia propia he podido dirigir participar de la dirección de la carrera de Comunicación Popular en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata y la gestión de medios comunitarios en la Universidad de Quilmes. O cuando se dice, la comunicación popular que es en los barrios, y la alojan solamente ahí. La grande comunicación es la que estudia el dispositivo que rompe con el poder concentrado de la comunicación. La de los barrios es otra cosa. El reduccionismo, nuevamente, comunicación popular limitada a un barrio, no porque ese no sea un ámbito que nos encanta a César Herrera y a mí, sino porque es una concepción de comunicación popular que no se liga a las campañas políticas, el diseño de la comunicación, a la organización social, cuando en realidad la tiene que atravesar. Y podríamos listar, yo creo, de la cantidad de personas que estamos acá, una serie de estereotipos. Y voy a citar el último, de una larga lista, solo cité algunos, que más nos ha afectado a lo largo del tiempo. Y es a las feministas en la comunicación popular. Si es comunicación popular hablan todos y todas, no hace falta. No, sí hace falta. Hace falta revisar las perspectivas y los abordajes de la comunicación popular con enfoque de género. ¿En dónde? En los ámbitos mencionados, en la universidad, en las organizaciones, en los estados, en los medios populares, en los medios privados, en todos los ámbitos hay que revisarlo. ¿Por qué? Si uno revisa la historia de la comunicación popular, lo primero que tengo para señalar es que la mayoría de las autoras y los autores
vienen del mundo masculino, salvo honrosas excepciones, alguna de ellas ya la mencioné. Sin embargo, cuando una se sienta con otros amigos y amigas y empieza a recuperar productoras feministas de radio, productoras televisivas, planificadoras y gestoras de procesos de comunicación y educación popular en territorio en formación, se encuentra con una colección de compañeras extraordinarias que a lo largo y ancho del continente latinoamericano y caribeño han producido conocimiento, pero no están registradas. Miren si ahí no hay algo para investigar. Del pasado y del presente. El colonialismo, el capitalismo y el patriarcado no es un problema de nosotras las feministas solamente, y de identidades diversas de género y sexualidades. Es un problema de las ciencias sociales, además de las organizaciones, también de las ciencias sociales. Y todos los ámbitos de construcción social de las realidades e identidades. El movimiento feminista y el movimiento LGTB y más tiene una larguísima data en América Latina y el Caribe. No es una emergencia de los años 90. Uy, hay movimiento feminista. No es una emergencia de los 90, decía, o una moda de la cooperación internacional, como supe escuchar en organizaciones muy progresistas de las que tuve el honor de participar, o una cuestión de las feministas o de los grupos de cultura queer, minorías, nos han llamado, o un problema de mujeres que resolvemos con el cupo de 5 y 5, 10 y 10, en la organización de los partidos políticos o de los sindicatos. La cuestión de género es un problema transversal que se remonta a Juana de Arco, compañeras, y al ciclo histórico de las sociedades patriarcales, cargadas de misoginia y de un modo narrativo del poder cargado de desigualdad. El capitalismo es un orden discursivo y fáctico naturalizado por todos los rincones, también en las ciencias sociales. Del mismo modo que lo es el patriarcado en cada una de sus prácticas cotidianas y en todos los ámbitos de nuestro activismo social y político, por supuesto, académico también. ¿En dónde se expresa? En la gestión de las instituciones. ¿Cuántos decanos hay en Ecuador y cuántas decanas? En Colombia, en Dominicana, en México, en la Argentina. Y en las organizaciones populares, participativas para el desarrollo, emancipadoras para el cambio social, alternativas colectivas. En el orden económico, en las brechas salariales. Ahora que hay un candidato en la Argentina que dice que no existen, candidato a presidente. En las diferentes violencias por razones de género. Yo escuché en una red de Saturno, donde hubo un abuso sexual en una radio comunitaria de Saturno, que en una red se decía que era un problema privado. Y yo dije, me equivoqué de red. En las diferentes violencias por razones de género, en las normas jurídicas, como una abogada por el derecho a la comunicación como es Analía Elíades, compañera de La Plata, identificó en un dictamen, no sé cómo se llama eso, acá habrá abogadas y abogados, la acusación que le hacían a una compañera de la universidad frente a un profesor. Era la compañera del profesor. Y el profesor comunicador de los estudios de la comunicación decía, bueno, pero que ella no se hacía cargo de las cosas de la casa. Y yo dije, me está cargando. Y miro la declaración y era la palabra del profesor. En el ejercicio de los liderazgos, en la producción de la ciencia, en la producción del conocimiento de diferentes orígenes, en el desconocimiento naturalizado, como así son las cosas, es que ellas no se animan a venir. En la decisión de la distribución del dinero en las organizaciones populares, patriarcas diciendo que se queda una parte de lo que gana una en el colectivo y que la plata se le da la otra mitad se le da a la compañera.
en la producción de los saberes de la ciencia, en las ciencias sociales, como dije, y en la producción periodística. No es los y las, chicas. Lenguaje inclusivo es un modo de nombrar el orden social. No es los y las, es cómo nombrás el mundo. Hoy decía una compañera, no es que vos das la palabra, es que la otra la toma. En los medios de comunicación, en la gestión de los estados, en la familia, en las múltiples relaciones humanas, y podemos hacer la lista, ¿qué revisa la comunicación ahí? Popular, emancipadora. El orden del discurso, la dimensión simbólica y la dimensión política del discurso. Porque es rearmando ese discurso, y no hablo de semiótica acá claramente, aunque podríamos hacerlo como un recurso, como herramienta, pero no es eso, sino es ¿cómo arma uno mundo nuevo? Reescribiéndolo, decía Paulo Freire. Hay que escribir el otro mundo, partiendo de los universos vocabulares, pero de eso se ocupa la comunicación, de desnaturalizar el vozarrón y de crear mundos nuevos. La socióloga e historiadora Dora Barrancos, feminista, una gran maestra de mi país, expresó en diversas ocasiones, y este mensaje va para nosotras desde la ciencia: la mujer ha contribuido tanto como el varón a la gestación de conocimiento y saberes, desde siempre, pero no hubo reconocimiento sino exclusión. Lo mismo pasa con la comunicación popular. Y esa exclusión se da porque los sentidos gravitantes de la ciencia están enrolados en la figura masculina. Así como en la ciencia podemos trabajar en todas las dimensiones de la sociedad, el Estado, la sociedad y la cultura. Yo creo, y voy a acelerar y voy a dar algunos ejemplos, pero no los voy a dar, que comunicación popular es la trama que permite unificar, o articular más que unificar, justicia social, justicia de género y justicia comunicacional. El sentido genuino e histórico de la comunicación popular es desnaturalizar las narrativas de las injusticias y producir narrativas de transformación para la justicia social. ¿Cómo desligar eso de la justicia de género? Nada se tiene que dar por sentado, cualesquiera sean los campos. La economía política, los estudios culturales, cualquiera de los campos, no fragmentar, indisciplinar la disciplina. ¿En qué podemos desligar a la comunicación de los adjetivos? De ninguno. Como lo dijo Máximo Simpson a mediados de los años 80, la comunicación será popular o no será nada. Y yo quiero agregar, la comunicación es popular, con justicia social y justicia de género, o el mercado, como el patriarcado, la condena a su desaparición. Para poder volver a tener en nuestros escenarios miles de comunicadores, hay que entusiasmar en la alteridad, en la alternatividad y en el enamoramiento de lograr la justicia social. Muchas gracias. Bueno, yo estoy seguro que todos tendrán cosas que pensar y que decir. Y este congreso está para decir. Así que ahora la palabra es de ustedes, quien quiera hablar. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arely Franco, soy de la Universidad de El Salvador y también del equipo directivo de FELAFAX. Mi pregunta para usted va encaminada a lo siguiente: ¿qué se debería hacer, según su opinión, para que los vínculos entre la academia y las comunicadoras de radios populares sean más sólidas? No solo para que se pueda transformar las formas estereotipadas a las que hizo mención en el área de la comunicación, sino también que eso conlleve a lograr una incidencia más positiva en las comunidades para las cuales ellas trabajan, y así que eso pueda a su vez generar un cambio local significativo. Gracias. A vos. Quizás, si es que hay, vamos a reunir unas 2 o 3 preguntas para poder ir más rápido. Por favor, acá. No, tú mismo. Hola Claudia, muchas gracias por la presentación. Soy Jorge Saavedra, de la Universidad Diego Portales de Santiago, Chile. En el avión cuando venía acá a Quito, me vine viendo Argentina en 1985. La película termina con el abogado defensor, el fiscal, diciendo nunca más.
En el primer debate televisivo de las elecciones de este fin de semana en Argentina, creo que fue, no sé si el primero o el segundo, el candidato Milei dice que no existe la cifra de tales desaparecidos. Y a lo que voy es que en ese marco de tiempo, hoy día Argentina está a puertas de tenerlo a él de presidente, en un ejercicio de deshumanización terrible, al menos desde el liderazgo político, un tipo que además articula la libertad de una manera muy torcida. La pregunta es cómo observas ese proceso desde la comunicación popular. Bueno. Y aquí me voy a desnudar ideológicamente, pero ante la fatalidad que él sea presidente, ¿qué crees que va a ocurrir desde esa comunicación popular para enfrentarse a un tipo que niega los muertos, niega el horror y deshumaniza a la sociedad argentina al plantear aquello, además vendiendo una libertad que es solo la libertad de quien puede comprar más cosas, ¿no? Eso, gracias. Son dos gordas preguntas. Vamos con las respuestas entonces. Bueno, mira, la relación de la universidad o la Facultad de Comunicación, yo diría que agregaría, con permiso tuyo, de los medios populares, de las organizaciones que incorporan la comunicación como dimensión estratégica, a las políticas públicas que incorporan una dimensión estratégica, a la comunicación, o sea, los tres ámbitos en este caso, podría hablar de las pymes también. Yo creo que hay, yo diría que no es esperanzador, es urgente. Y hay trayectoria de gente, acá hay muchos sentados que han hecho eso y sentadas. Todos los insumos investigativos que se convierten en información para la toma de decisiones de esas organizaciones son fundamentales. En un medio, los análisis de audiencia, los modelos de gestión, la producción de contenidos, la recepción de esos contenidos, los usos culturales que tienen. Marita Mata tiene 40 años de metodología de la investigación para producir insumos que le permite orientar a los medios populares y atrás de ella venimos un montón. Eso ha sido material de comunicación política de ciudadanía en FELAFAX, de donde nosotros hemos aprendido. Y eso es un valor de un legado extraordinario que tienen las facultades de comunicación social, pero fíjate que esa investigadora además hizo parte de una red popular latinoamericana que tenía a la investigación como una herramienta transformadora, que fue el caso de ALER, de la Asociación ahora Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, que no es como se llamaba antes. Desde ahí para adelante, desde esas décadas, de los 70, de los 80 en adelante, hay un montón de trabajos que deben ser orientados. Ahora, ahí hay un problema que seguramente lo vamos a compartir como lectura, que es la valoración que la academia, y ahí sí, la academia universitaria, le da a esa producción de contenidos. Porque si siguen pensando, una parte de ella, que los medios populares son medio chiquitos, precarios y provisorios, son pobres, no lo escucha nadie, y bueno, entonces no entendimos nada de la comunicación popular. Fíjate un ejemplo concreto. En el año 2010 se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en la República Argentina, que reconocía los tres sectores, privado, público y comunitario. A partir de ahí nacieron las carreras dos carreras de comunicación popular y otras experiencias de diplomaturas y proyectos de investigación, de extensión, que orientaban a fortalecer el sector social. Pasado ese tiempo, cuando ganó el Innombrable en 2015 y se apoderó de nuevamente, le dieron la idea de armen un partido político que compitieron y lo ganaron. A partir de ese momento pasaron a ser, no estaban al orden del día en las currículas, y porque son radios chiquitas, es como la candidata o el candidato progresista que cuando no lo conoce nadie van a la radio popular y cuando ya son medio conocidos, pagan la pauta en un artículo en un diario corporativo. Entonces, yo creo que hay algo como una posición ético-filosófica de la comunicación que tiene que reinstalarse en el estudio de la comunicación en América Latina y el Caribe. Reinstalarse como postura política, no como
Bueno, hay distintos tipos de comunicación. Sí, hay lugares y ámbitos de implementación, pero hay razones. No es que se estudia comunicación popular, que trabaja sobre el derecho a la comunicación, y periodismo deportivo esa parte. No, hay un posicionamiento en la formación. Yo creo que hay un trabajo que es, no puede ser que un estudiante de comunicación digital no conozca la historicidad de la comunicación transformadora. Porque entonces sí, vamos a enseñar comunicadores digitales para engordar a las empresas que homogeneizan los discursos contra los que combatimos. Entonces hay un problema en las currículas ahí, que creo que mañana vamos a hablar de eso. Lo segundo es la investigación, el sentido de la investigación para ponerle una clave de lucha transformadora. Yo creo que a mí me encanta el tema de la formación universitaria porque formo parte de ellas también. Pero a la vez soy militante, entonces vos te encontrás mismo en los partidos políticos, que traen herramientas de las corporaciones para intentar ser una corporación transformadora en la campaña política. Entonces, yo creo que hay que reposicionar el estatuto de la comunicación como un recurso realmente transformador. Y ahí tenemos una bibliografía extraordinaria, algunas de ellas están presentes y son legendarias. ¿No? En Felafax hay cualquier cantidad histórica, hay cuadernos de la década del 70, de los 80, más allá del destino que tomaron esos autores en la década de los 90, pero en su origen han sido transformadores. La comunicación era no para subalternizar, sino para subvertir el orden. Eso creo que es una primera, y ahí hay metodología que, claro, es más difícil. Si vos vas a hacer extractivismo, como lo habrás charlado con tu equipo, si haces extractivismo del conocimiento, no te quieren ver más en la radio, en las organizaciones, y tienen razón. Tienen razón, porque lo que vas a hacer es colonialismo progresista. Ahora, si sos coautor de la producción, de la objetivación, estás haciendo un reconocimiento que en mi país tiene historia. Mariano Moreno, en Colombia, Simón Rodríguez. Hay un montón de gente en el continente latinoamericano, bueno, también lo tenían los griegos, que me digan los que saben de eso. Los epicúreos también pensaban así. Claro, pero el mercado todo se lo devora, y lo peor es que se comen los pensamientos del progresismo también. Y enganchándolo con lo que dice el compañero de Chile, este muchacho me preocupa menos que los que lo votan. Estoy pensando si voy a decir lo que voy a decir, si lo voy a decir. Yo creo que no, yo soy una militante de un partido, hago bajo puerta, reparto volantes, voy a las casas. Hay una cosa que nosotras y nosotros los militantes políticos también tenemos que comprender, de una vez por todas. Y es que la arenga no alcanza. ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo puede ser que la gente vote eso? No solamente es una gestión mal hecha o una gestión débil, también es una militancia débil que va con la aguja hipodérmica a evangelizar. No escucha. La comunicación popular a mí me enseñaron que era, ¿qué dice lo que dice cuando dice la doña en el mercado popular de Nicaragua? Lo miro a José Ignacio porque me acuerdo de un tal Jesús. Pero es que está diciendo, no es lo que vos estás diciendo de tu lugar etnocentrista, progresista, iluminista, blanquita y macha. No, es qué dice cuando dice, cómo recicla. Yo me acuerdo de un ejemplo también en Nicaragua, que creo que lo comentaba ayer. Una vez que llegué con el programa de gestión de AMARC a facilitar un proceso de gestión en la radio Cumiche de Estelí, bastión sandinista. Bueno, no hablemos de sandinismo ahora. Un horror, todo es un horror. Pero en ese momento yo pensaba que era todo bárbaro. Yo llegué y me fue a buscar el comandante Pedro Noel en una bicicleta. Y yo dije, el comandante se puso un montón de yanqui y mirá, me vino a buscar una bicicleta. Yo me senté en el portaequipaje mientras él me puso la mochila en el manurio. No sé cómo se dice acá. En el manurio.
Y cuando bajé me dice, mire, antes de empezar con el taller nosotros tenemos una obligación. Yo pensé que me iba a decir, hay una reunión, una asamblea o algo. Me dijo, mire, antes de empezar el taller de gestión de la radio comunitaria y ciudadana, nosotros vemos Betty la Fea. Yo fui y me senté con el comandante Pedro Noel y la Flor de María Ramírez y me miré Betty la Fea. Y después de eso empezó el taller. Todo lo que sabía, por supuesto, se me desmoronó y se me desnaturalizó. Entonces, ¿qué dice cuando dice la gente? Te está diciendo que no llega a fin de mes. Te está diciendo que no le están llegando las cosas. Le está diciendo que no están llegando las políticas públicas, por más buenas que sean. Te está diciendo muchas cosas. Si vos no lo escuchás, probablemente, uy, hay fascismo en la Argentina. Uy, hay gente negacionista. ¿En serio? Uy, hay gente misógina. Hay gente que cree en la aportación de armas y hacer uso de la justicia por mano propia. ¿En serio? No fue antes de ayer. Hace 40 años que lo está pidiendo. Claro, algunos nos convencimos que en el 2x1, cuando el macrismo le quería dar la libertad condicional y domiciliaria a los genocidas, salió todo el mundo a la calle y creímos que la base del colchoncito ya estaba. Dijo, bueno, Argentina, en todas las plazas está lleno, nunca más. Reeditamos el nunca más. Mirá que nunca más. La vicepresidenta candidata de este señor visitaba a los genocidas con los jóvenes que ahora la van a acompañar, y además la desmemoria, no relatar la memoria, eso tiene que hacer la comunicación popular, historizar, memorizar, traer la memoria. ¿Para qué? Para que un joven de 17 años del Colegio Nacional de Buenos Aires no termine diciendo, es legítimo el reclamo de las abuelas de Plaza de Mayo, pero lo que pasa es que están politizadas. Tiene 17 años. Entonces hay que más bien preguntarse qué no se hace. Una de esas cosas, volviendo a Felafax, es ningunear todos los recursos que la comunicación brinda, que no son el análisis sustantivo y que hay que hacer del dispositivo, de la economía política, de la comunicación. Hay que estudiar los discursos sociales no como un análisis de una élite cerrada, sino trabajar territorialmente con los que lo tienen naturalizado. Y te digo una más, porque me embalo y me doy manija. Una candidata a diputada de ese agrupamiento exótico dijo hace 3 días, y lo vi acá en el Ecuador, desde Ecuador, estando en Quito, en la casa de Pancho y Gaby, dice, hay que sacar una ley, nosotros la vamos a sacar. ¿Cuál ley? La que le permite a los padres renunciar a su paternidad, así no pagan la cuota alimentaria. ¿Por qué? Y porque por ahí no son los padres o no querían y la otra se hizo embarazar. 35 años. Mirá si no tenemos para trabajar en la investigación, acción participativa histórica para poder transformar la mirada de lo que decía Paulo Freire en 1965. Yo nací ese año. Que era, si el vozarrón del dominador está dentro tuyo y vos enunciás los intereses de quien te domina como propio, te ganaron la batalla cultural. Por eso aparecen gente como Milei. Muy bien. Tenemos un pequeño problema porque en 2 minutos empieza Betty la Fea. Así que les pregunto a ustedes, los que quieren quedarse se quedan aquí, los que tienen que ir a las mesas van a las mesas, o como ustedes gusten. Si quieren seguir con preguntas, seguimos. 10 minutos. Ok, 10 minutos. Por favor, acá y luego José Luis. Tú. Claudia, acá. Sí, dale. Bueno, primero que nada, primero que nada, pues muchas gracias, Claudia. Realmente es
Muy inspiradora la charla. Desde la mañana escuchándote también en la mesa, lo digo con toda sinceridad, me inspiraste. Y mi pregunta viene también de una cosa que me pasó hace unos días, y fue que, postulando para un trabajo en un proyecto, me preguntaban sobre el tema de la incidencia. Y la incidencia también relacionada, y la pienso mucho en relación a mi proyecto. Y es un poco porque a veces como que pensamos la incidencia en términos muy amplios, muy cuantitativos también. Y para mí la incidencia está también muy relacionada con la comunidad, ¿no? Entonces mi pregunta simplemente es, ¿cómo entiendes tú la incidencia dentro de la comunicación popular? Y ya. Bueno, la primera, más fácil y más difícil, es estratégica. O sea, primero sacar a la comunicación del lugar del instrumento, ¿no? De lo instrumental. Ya sabemos qué es eso, vos lo sabés. Es alojarla en el lugar de la lectura relacional de los procesos sociales. Eso es así y no se dice de otra manera. No hay dibujito que lo explique. Hay que ir y meterse y entender a Betty la Fea. Primero, ¿qué hace la gente? No qué dice, ¿qué hace sola? También cómo se vincula. La comunidad de la cultura queer, que no son minoría, vos sabés, tiene un largo camino de comunicación popular por hacer. Mirá, en el movimiento Ni Una Menos, cuando salimos a las calles, no salimos a explicar, salimos a comunicar con muñecos, con intervenciones performáticas, en la calle, las mujeres, la comunidad travesti trans, a cantar, a movilizarse socialmente. Entonces, no abrir, no alojar solo la comunicación en la comprensión, que es importantísima, a mí me gusta hacer eso. También hay que producir para la intervención, para la acción. En una época uno le decía, mirá, re interesante el análisis de Twitter, y está muy bueno que analicemos las noticias en la producción de la agencia de noticias, pero también tenemos que poder escribir otras noticias y producir otras estrategias de comunicación digital. Eso es incidir. Acción, ¿cómo era? Reflexión, acción. By the way, ¿entendés? Es decir, tenemos que ser capaces de tener hay unos que pueden hacer los diagnósticos, pero esos diagnósticos no tienen que ser pasados, tienen que ser presentes para poder elaborar políticas públicas alternativas. Mirá, yo dirigí en los últimos 4 años, asesoré, dirigí los primeros años, después me fui con el Movimiento de Mujeres al Ministerio de Mujeres, una estrategia de comunicación en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena de la Nación, que pertenecía al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hacemos unos flyers, unos videitos cortos que son rápidos, vos lo sabés hacer. Esa lógica de no entender con quién está jugando, quiénes son los actores de los terratenientes, los del campo, propietarios, estancieros, los dueños de la tierra, los que le usurpan la tierra a los mapuches en la actualidad, ¿no? En 1492. Ahora, las megaminerías, el extractivismo cultural que hay en la Patagonia Argentina, que la mitad de la Patagonia es de las corporaciones europeas. Lo que te quiero decir con eso es que no le alcanza con un flyer más o menos, con unas buenas redes. Creo que el movimiento social que dirigió este instituto hasta ahora tiene que asumir, lo hemos hablado profundamente, en qué consiste la estrategia de la comunicación popular pública, porque siempre te ganan en esa. Porque no es lo hacemos más o menos porque somos buenos, lo reunimos en grupo y somos humildes. Cuanto más atrás mejor. Las mujeres ni hablar, cuanto más atrás mejor. No, adelante, posicionándote, empoderándote, ¿viste? La humildad, como dice mi analista, engorda. Y sí, puede ser. ¿Qué más? José Luis, por favor, y luego el compañero de acá, sí. Primero, agradecerte infinitamente, querida Claudia, por
lo que nos has hecho escuchar esta tarde, porque estamos en un templo particular que es Ciespal, donde se ha gestado históricamente el discurso de lo alternativo y lo popular. Aquí mismo en esta sala hemos tenido homenajeados en su momento a Kaplún, a Bordenave, a Pascuali, hablando lo mismo, pidiéndonos lo mismo, coherencia entre comunicación, entre palabra y acción, y sobre todo coherencia entre nuestras pasiones. Y yo encuentro pasión en lo que tú haces, coherencia en lo que tú dices y coherencia también en lo que nos inspiras. En ese sentido me gustaría escucharte, porque sé que eres seguidora de Freire. Freire nos ha hablado en sus últimos textos de la pedagogía de la indignación, de la pedagogía de la esperanza, y quisiera que nos hables tu sentir sobre la pedagogía del diálogo o la dialogicidad de Freire. Gracias. ¿Sumamos otra? Vamos de una vez con tu comentario o pregunta. Buenas tardes, buenas noches ya casi. Saludo a todos y todas. Eduardo Guerrero, de aquí de Ecuador. Ha habido muchas luchas por las políticas públicas de la comunicación comunitaria, ¿no? En Uruguay se han dado, en Colombia las radios comunitarias, en Argentina la ley de medios audiovisuales, en Ecuador la ley de la ley de comunicación, ¿no? Que prácticamente en este tiempo el presidente, cuando se posicionó, dejó a un lado el reglamento y hoy hay un reglamento únicamente para la protección de periodistas, gran parte, y bueno, pero sin embargo no está en el reglamento presente el espíritu de la ley de comunicación, ¿no? En este tema, tú planteabas este diálogo entre las experiencias, entre la academia y entre los periodistas, ¿no? ¿Cómo también la academia y los periodistas pueden, no solo que sea objeto de estudio la comunicación comunitaria, sino que sean parte de estas luchas sociales por la comunicación comunitaria y no únicamente que sea una parte que únicamente estudiamos la comunicación comunitaria, sacamos las conclusiones, recomendaciones, etcétera, etcétera, pero como también la academia es protagonista en estas luchas sociales para las políticas públicas en la comunicación comunitaria. Déjame decir un anuncio, por favor. Me dicen que las personas que son de la mesa de la mesa 3, ETC2, que es de debates de epistemología desde el sur, y la mesa 8, que es de visualidades, imagen y visualidades, por favor, que están esperándoles porque tienen conexión con los expositores desde fuera. Así que, por favor, si es que pueden ayudarnos con eso, para que puedan empezar ellos y nosotros seguimos acá. Le respondo al amigo José Luis. Te debo un artículo, José, no me olvidé nunca de eso. Mira, el año pasado armamos un grupo de universitarios que son miembros de 5 radios comunitarias, Radio de Juna, de Quilmes, En Tránsito, no acuerdo los nombres ahora todos, son los años. Armamos un grupo de estudios sobre la obra de Paulo Freire. Ya la conocemos a la obra, pero la revisitamos. Y el año que viene vamos a hacerlo sobre Armand Matelar, por eso me adquirí la compilación que hicieron en Ciespal. Yo creo que en la pedagogía de la indignación, como decía Foucault, armar la arqueología de la indignación. O sea, ¿de qué está hecha la indignación? Como de qué está hecha la esperanza. Como no es en una abstracción, uno se tiene que insertar en la comunidad, en su comunidad, en la propia actividad que hace cuando trabaja con las organizaciones. La indignación no es mi indignación, es la indignación de la comunidad. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Por eso la respuesta del compañero de Chile sobre este energúmeno que... ¿Entendés? Es decir,
el núcleo movilizador de ese pensamiento, más allá de alguna que otra binariedad que hay que desterrar, es recuperar el universo vocabular que nombra la indignación con el propio cuerpo. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo inacabado. En Argentina hay 14 millones de pobres y pobras. Muere una mujer cada 24 horas víctima del femicidio. ¿Dónde uno va a saber cómo hacer? Ir a los lugares y a objetivar esa indignación y ponerle nombre a una estrategia de trabajo. Eso es una decisión política. Es una decisión. Si uno lo quiere hacer en un proyecto curricular en la universidad, ahí hay militancia posible en la investigación y en la producción de contenidos. ¿Cómo uno identifica? Viste que hay mucho que repetimos y repetimos. La concentración mediática. ¿Cómo entendemos la concentración mediática? Con los estudios de la economía política de la comunicación. ¿Cómo se da esa lógica de la acumulación del capital? Desde la cual indignarse no desde la nueva era, sino en realidad percibiendo cómo se dan esas relaciones de fuerza que construyen la indignación y volverla pedagógica para transformarla y construir otra cosa. Y yo ahí creo en la creatividad popular. Mirá el Ni Una Menos, mirá el movimiento, la minga en el movimiento indígena colombiano, mirá la Radio Progreso durante el golpe de Estado en Honduras. Todas las veces que me dicen que son chiquitas, precarias y profesionales, no hacen nada, yo me río porque son las voces que a veces nos permitieron entender qué estaba pasando en Honduras. Que uno la desconozca porque no busca ahí y va al top 10 de la explicación del marketing estratégico, y bueno, es una elección también ahí. Hay decisiones políticas en la academia que hacer, me parece a mí, y creo que para Paulo Freire, más allá de que hay cosas que obviamente, como le pasaría a cualquiera, uno revisa, como lo revisa el maestro Armand Matelar, y revisa y si lo actualiza y piensa otras cosas, porque el contexto ha cambiado, obvio. Pero hay un origen de la comunicación y la emancipación y la educación popular que es la pedagogía y la indignación. Es la identificación del conflicto y la lucha de clases. La voy a decir así, la lucha de clases. Y ahí hay una disputa, y esa disputa hay que darla. Manuel, por favor. Gracias, muy breve. Primero, aunque seamos amigos, puedo ser objetivo y agradecerte tu intervención porque es también parte de la reivindicación de las muchas complicidades que a lo largo de estos años hemos tenido trabajando la comunicación popular, pero que también nos recuerda por qué un día decidimos ocupar la academia y por qué hoy estamos aquí. Porque había que contaminarla de estas cosas, había que descenderla hacia abajo y hablar desde abajo dentro de la academia. Pero hablando de Freire, que se ha nombrado tantas veces aquí, voy a contar una pequeña anécdota. Estando un día con Juan Díaz Bordenave en su casa en Asunción, me contó él de Paulo Freire y que Paulo Freire estaba hablando de la pedagogía del oprimido y que cuando terminó, pues Juan Díaz Bordenave, con el tono irónico, bromista que tenía siempre, le dijo: ¿y Paulo, y para cuándo una pedagogía del opresor? Claro. Entonces yo creo que igual nos tenemos que convocar a completar la obra de Paulo Freire y los deseos de Juan Díaz Bordenave. Buenísimo. No sé, ¿comentas? Bueno. Tachi. Sí. Dora, aquí. Ahí mejor para que se registre. Me encanta oírte aquí, y como el Pancho ha dicho que podemos conversar, ¿no? Allá voy yo. Claudia, me encantaría que nos contaras algo sobre la radio feminista. Ya. Bueno, la radio feminista no, la comunicación feminista en general. Me encanta. No, porque como yo soy radialista, siempre hablo de la radio. En los 90, fines de los 90, recuerdas la radio Millennium y la radio Tierra en Chile, la Millennium en el Perú, que trataron de hacer una comunicación propia, situada,
¿no? Pero realmente esos proyectos se perdieron. Sí. Ahora en México está la Radio Violeta, ¿no? Con Sí, con Maru licencia, Chávez. ¿no? La Maru, ¿no? Impresionante, con una narrativa feminista realmente. Y bueno, hay una efervescencia, diría yo, en este milenio, ¿no? De la comunicación feminista. Sin embargo, todo lo que tú hablaste de las exclusiones, de los adjetivos peyorativos, del no reconocimiento, existe. ¿Cómo ves tú esta efervescencia que responde, sí, a la urgencia de las mujeres, que no nos basta la perspectiva de género? No, Sabemos que con la perspectiva de género nos daban un espacio de 15 minutos en una radio y después no había Maluma, pero se toca Maluma, ¿no? sí, como cuando uno iba a la radio comunitaria y decía, no, nosotros tenemos perspectiva de Exactamente. género. Tengo un programa de radio de FEMujeres el domingo a las 4 de la tarde. Claro, y se confundió con eso, no darle un espacito a la mujer. Entonces, la indignación también desde las mujeres, donde sus necesidades más sentidas, sus derechos más sentidos no se hablaban, hace que realmente se nombren feministas, se nombren radicales, contrahegemónicas, interseccionales y todos los adjetivos bellísimos que a mí me encantan, ¿no? Que hay una generación de chicas que están haciendo comunicación, una comunicación, como dice la periódica, la revista digital feminista, la periódica de acá de Ecuador, hacemos una comunicación de calidad, ¿no? Por favor, háblanos algo de eso. Bueno, yo voy a hablar desde un lugar, como decimos todas, situado, ¿no? Entonces, me remito a mi país en ese caso. Y no es por dorarte la píldora, pero en un encuentro de mujeres radialistas, antes de la pandemia, en Mar del Plata, una ciudad balnearia, se juntaron un montón de feministas muy jóvenes, y alrededor de 300 mujeres. Pero tenía un promedio de edad, yo tengo 57, las chicas tendrían 25, 23, 20. ¿Sabes con qué inauguraron eh, el encuentro? Con vos. Y citaron algo que habías escrito, yo me acuerdo en la pantalla, creo que te entrevistaron, inclusive porque después pasaron la entrevista. Eh, es decir, uno siembra y las semillas vuelan y no sabe dónde caen. Y lo primero que yo dije, yo la conozco, la conozco, porque estaba en la mesa, porque había que comentarlo. Lo peor que a uno le puede pasar es pensar que por lo que quedó en el camino, las cosas se acaban, porque no se acaban nada. Esas chicas tienen 30 años menos que yo. Em, con lo cual, la organización de las mujeres para la producción de contenidos radialistas y de otro orden, como las TV comunitarias, pero también en las radios universitarias, en los medios públicos, están teniendo organización interna, se han organizado para eso. Y hay otra cosa que ha pasado, por lo menos en lo que hace la provincia de Buenos Aires, que es como ahora tenemos Ministerio de las Mujeres, que el que hablaba lo quiere sacar, Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual. La ministra, en este caso Estela Díaz, que viene del mundo sindical, decidió en su gabinete tener una dirección de educación y formación, que es la que dirijo yo, y una dirección de comunicación poblada de feministas. Esas chicas nacen de esos lugares. Las mismas que estaban ahí, ahora dirigen la estrategia de comunicación contra las violencias por razones de género en el Estado provincial, que tiene 135 municipios. Y mi dirección, o la dirección que integro, y el equipo de comunicación de esa dirección, lo que hace que vienen del mismo lugar,
eso para lo que preguntó de incidencia, son las que capacitan a los medios universitarios, a los medios municipales de los 135 municipios en lenguaje inclusivo, producción de contenidos con enfoque de género, son todo el movimiento feminista en el Estado. Por supuesto que hay quienes dicen que eso no alcanza, pero claro que no alcanza, pero yo las prefiero a ellas formando y brindando procesos de formación. Después pasamos a los periodistas y a las periodistas. En el marco de una ley que se promulgó en la Argentina, que es la Ley Micaela Bonaerense, y la Ley Micaela Nacional, que es una ley que tiene el nombre de una chica asesinada por un femicida, Micaela García. Esa ley que se promulgó en el año 2017 tiene como obligación la formación con enfoque de género de las autoridades del Estado y las autoridades de los ministerios y de los organismos descentralizados y de los municipios. La formación, como recurso estratégico, tiene un módulo que es comunicación feminista. Para el ejercicio del funcionariado. Se puede terminar el 10 de diciembre, Tachi. Entonces yo lo que creo que todo ese recorrido que has hecho vos y otras compañeras y que hemos hecho juntos en algunos tramos, no cae en saco roto. Pero es como hablar de la economía política, es igual. O sea, las alternativas no son las que están ganando. Pero sin ellas creo que nos morimos. O sea, tenemos que irnos a nuestra casa a tejer. Yo ni encima ni sé tejer. Por eso digo que hay que, lo aprendí con ustedes, es resistir, insistir, persistir e incidir. No sea cosa que cuando tengas un cargo, no, yo acompaño eso que tenemos algunas compañeras, ¿no? En algún momento y que después no se puede. No, yo el poder no, porque además, no todos, pero algunos, el poder patriarcal, vamos a llamarlo así, cuando una mujer es talentosa, se empodera, toma un cargo, toma decisiones y además se la considera linda, pasó a ser cualquier porquería, pasó a ser una puta, pasó a ser una ambiciosa que quiere poder, ¿no? Y ya directamente, si viene alguien, se fue al otro grupo, no, estás ahí, viene de la cultura queer, es víctima de violencia a los 35 minutos y se muere a los 35 años. O sea, es brutal el capital, es el peor genocida, dijo el compañero. Es el peor genocida. Bien, no veo manos, así que creo que podemos terminar. Podríamos seguir eternamente. Hay algunas cosas que se han dicho aquí que son muy, muy interesantes. A mí me gustaría decir una sola cosa pequeñita para que no responda Claudia, pero hay algo que pasa y que confundimos generalmente, y es que estamos confundiendo muchas veces comunicación popular con narrativas que usan recursos populares para mentirnos. Entonces, si queremos decir la verdad, veamos dónde ponemos la comunicación popular como tal, para que no sea confundida con el uso de recursos populares que crean narrativas que nos mienten. Muchas gracias por atender esta conferencia y sigamos adelante.